¿Se ve la pantalla? Sí, profesor. ¿Se ve la pantalla? Sí se ve la pantalla, profesor. ¿Se ve? Sí se ve. Sí se ve, profesor. Ya. Entonces acá tenemos un examen 2019-2. Antes le he mandado los últimos, ¿no? Revisen ahí. Normalmente siempre se colocaba de 2 a 3 problemas de matemáticos, les llamo yo, con puras ecuaciones, en la cual ustedes tienen que ver qué método de solución se les da, ¿no? Más o menos, eso generalmente cada uno de ellos valía entre 3 a 4 puntos, más o menos. Entonces, si buscamos otros exámenes, más o menos estaríamos bordeando de 9 a 12 puntos aproximadamente, ¿no? En este caso son 8 puntos. Después ya vienen problemas de aplicación, ¿no? Entonces, esto sería, digamos, yo puedo hacer un cambio de variable, logaritmo de y igual a un t, y luego buscar la derivada de y respecto a x, ¿no? Para ver un cambio. Acá, por ejemplo, si yo divido todo esto entre esto y poner diferencial de x, no me va a llevar nada, pero quizás si yo divido este de x, acá este de y pasa a dividir acá de x sobre de y, y esto pasa dividiendo acá. Entonces me parece que puede ser lineal, ¿no? Lineal o Bernoulli. También derivo esto con respecto a y, me queda 4xy. Derivo esto con respecto a x, me queda 2xy. La diferencia, más menos 2y, 2xy. Y si lo divido entre 2x, me queda una función de y. Entonces ya descubrí que este factor integrante que depende de y, ¿no? Que depende de y. Ahora, si divido todo esto entre 6x cuadrado, me queda acá menos 2 sobre x por y. Esto pasa a este lado y esto sería tipo Bernoulli. Ya identifiqué básicamente la forma como debo abordar los problemas, ¿no? Ustedes siempre una leída y, por ejemplo, ir por lo que más saben. En este caso, un circuito eléctrico, yo le dije que eso va a ser un circuito de una malla solamente, y es un problema muy sencillo si se acuerdan la fórmula, ¿no? Como es condensador, entonces trabajo en función de la carga Q, a pesar que me pueden pedir la intensidad de corriente, ¿no? Entonces ya por la ley de Ohm, de Kirchhoff, entonces tenemos ahí la caída potencial en la resistencia va a ser R por I, pero I es la derivada de Q respecto al tiempo, entonces va a ser R por la derivada de Q respecto a T, más la carga del condensador, que va a ser Q entre C, igual a la alimentación, ¿no? Con eso ya resuelve el problema. No habla nada de alimentación, por lo tanto, la alimentación vale 0, ¿no? Ya tenemos entonces todo esto. Y este es un problema que ya lo hemos visto, este problema, solamente el profesor, creo que el profesor Chun Chin puso este problema. En el libro de Spie, habíamos discutido que está x cuadrado sobre a cuadrado más c, más i cuadrado sobre b cuadrado más c igual a 1, ¿no? Entonces esto ya está resuelto en mi libro, por eso que acá seguro no debe estar la solución, ¿no? Con esos problemas conocidos ya no hago la solución. Y este de carbono 14, ¿no? La variación de X respecto al tiempo es KX. Y ahí solamente veo los datos del problema, ¿no? Y habla de vida media. Ya saben que la vida media es el tiempo requerido para que la cantidad inicial se reduzca a la mitad. Es decir, X de T sub 1 va a ser X sub 0 sobre 2, ¿no? Donde X sub 0 es la cantidad inicial. Entonces el problema también es directo. Y ahí está la definición, por si acaso, ¿no? Vía media es el tiempo que transcurre a la cantidad de material se caiga a la mitad. Entonces ustedes pueden empezar por cualquier problema. No se olviden que ahora el examen va a ser presencial, ¿no?
Y acá lo que he hecho es, este es la derivada de y respecto a x. Cuando el problema vale poco puntaje, entonces normalmente va a ser un problema sencillo, ¿no? Entonces, a menos que de repente algunos son de opinión, problema fácil ponerle más puntaje. Eso nos indicaban cuando yo trabajaba en universidades particulares. Al problema más fácil ponerle 4 puntos, decía, ¿no? 4 o 5 puntos. Y al problema fuerte ponerle 2 puntos. Y a veces el alumno se equivoca. Si es menos puntaje, se supone que debe ser menos difícil. Entonces el alumno iba por esa pregunta y perdía bastante tiempo y no sacaba porque era el problema difícil, digamos. Bueno, acá si yo divido, y entonces fíjense, acá tengo logaritmo, y acá es diferencial de y sobre y, entonces ese es el diferencial del logaritmo de y. Entonces, si quieren, cambian de variable y ponen logaritmo de y igual a t. Entonces acá voy a tener cotangente de t por diferencial de t. Y la cotangente de t, la integral de cotangente de t, viene a ser logaritmo del seno, ¿no? Directamente, logaritmo del seno de y, y este de x que está acá pasa a multiplicar y el x a dividir. Entonces ya tenemos que sale el logaritmo de x. Como este logaritmo, si ustedes quieren, también le ponen acá logaritmo de c. Entonces al lado derecho va a ser logaritmo de cx, y acá logaritmo. Entonces otro alumno puede prestar la solución seno de y, va a ser x, c por x, ¿no? Ahí también se tomaría como verdadero. El segundo problema había visto que era factor integrante que depende de y, pero tengo ahí el m, que multiplica el diferencial de x, tengo el n, que multiplica el diferencial de y, derivo esto que está asociado con x respecto a la otra variable respecto a y, esto vale 4xy y esto vale 0, derivo n respecto a x, está asociado con y, yo digo derivo respecto a otra variable, esto es constante, vale 0, respecto a x, esto es 2xy, y esto vale 0, ¿no? Esto es 2xy. Entonces, no es exacta. Entonces yo hago la diferencia, solo de tanteo, 4xy menos esto, 2xy, o esto menos esto, menos 2xy. Pero me interesa la expresión. No me interesa ni el signo por el momento, ni el número. Yo ya sé que aparece el producto xy. Entonces acá yo factorizo 2xy y me queda y cuadrado más 1. Entonces ya está quedando función de y. Entonces el factor que voy a necesitar es el factor que depende de y, ¿no? Si divido acá entre esa diferencia xy, no voy a lograr nada, ¿no? Factorizo, fíjense, y se va el y, pero acá me queda y cuadrado, acá me queda x cuadrado y acá un número, no logro nada. Entonces, debe ser un factor integrante que depende de y. Ahí está la fórmula. U de i va a ser una exponencial a la integral de una fracción que multiplica una diferencia por el diferencial de una de las variables, o bien y o bien x. Yo ya más o menos intuí que depende de y, entonces acá esa letrita va abajo. Y pregunto, ¿qué derivo respecto a y? Derivo m, y va con un signo negativo. Acá pongo la otra función, la derivada parcial de n respecto a la otra variable, y si estoy usando el i, acá la derivada de m, eso viene acá de divisor, ¿no? Entonces ahí sí me interesa ya el orden en que sea la diferencia, ¿no? Yo ya pongo esto, se va a cancelar los xy y me queda esto acá, y esto viene a ser una función, y para que sea la derivada de esa función me falta 2, entonces 1/2 de 2y, entonces el logaritmo me sería e a la menos 1/2 logaritmo de y cuadrado más 1. Esta potencia pasa, este coeficiente pasa como potencia, y exponencial del logaritmo de esa cantidad a esa potencia, el exponencial se va, y me queda solamente y cuadrado más 1 a la menos 1/2, ¿no? Ese es el factor integrante. Una vez que yo hallo el factor integrante, multiplico a la ecuación original que está acá por ese factor integrante. Entonces ya esa ecuación va a ser exacta. Entonces ya hemos visto cómo se resuelven las exactas. Hay 3 métodos. El método que más hacen los libros es integrar el primer sumando que tiene el diferencial de x, desde x sub 0 hasta x. Para el proceso de integración,
lo que tenga ahí se maneja como constante. Para la segunda integral, pongo integral desde i sub 0 hasta i. Pero no se olviden que todo esté integrando, donde vea x, se va a poner x sub 0. Entonces acá pongo x sub 0, y acá, entonces cuando yo integre, va a quedar esta potencia por esto, y esa potencia por 2, ¿no? En el centro no lo voy a requerir. El otro método, que era muy poco usado en los libros, de derivar m, de comparar si es exacto o no, ya esta nueva ecuación es exacta, y veo cuál de los dos es más fácil de trabajar. Si esta función fuese más fácil de integrar respecto a x, entonces digo, mi función u de xy, de dos variables que es la solución, va a ser la integral de ese m por dx, cuando integre, ya tengo una integración manteniendo y constante, y le sumo una constante, pero esa constante es función de la otra variable, un phi de i. Derivo parcialmente respecto a i, y ese resultado lo igualo al n, al nuevo n que está acá, ¿no? Y de ahí sale ese phi de i. Luego se reemplaza su expresión, y todo eso se iguala a una constante. Ya tengo la solución del problema. Es otro método no recomendable, pero hay una cantidad de 15, el 20% del libro. Y el otro método es el método práctico de separar, ¿no? Entonces, separar, entonces en este caso, yo tengo todo esto, he dividido, ¿no? Ejecutado, y le decía, por el método práctico, separo a un lado todo lo que tenga x, y no hay. Por otro lado, separo todo lo que tenga y solita, y si es el último sumando, solamente tiene términos en i. Y los que quedan ahí, siempre es el diferencial de un producto, ¿no? Ojo, en este caso queda estos dos, y a ojo cerrado va a ser el diferencial de un producto. ¿Cómo formo ese producto? Yo digo, acá el que varía, los dos varían, pero para formar ese producto, digo, para mí el que varía es x. Se mantiene constante la función en... ¿Cómo aparece? Raíz cuadrada, entonces pongo raíz cuadrada de 1 más i cuadrado. Multiplicado, ahora me voy al otro sumando. Acá tiene diferencial de i, entonces x se mantiene constante. ¿Cómo aparece x? Como x cuadrado, entonces multiplico por x cuadrado. Entonces, una vez que ya formé ese producto, ustedes mentalmente tienen que diferenciar, porque muchas veces, cuando ejecutan ese diferencial, no es igual a lo que está acá, sino es proporcional. Entonces yo tengo que multiplicar por un factor para corregir y tenga esto acá. Entonces chequeo rápidamente este diferencial de este producto, el diferencial de x cuadrado, 2x de x por la raíz cuadrada, y ahí está 2x raíz cuadrada por d, más el x cuadrado, ahí está arriba el x cuadrado, por el diferencial de esta raíz. Eso es 1 sobre 2 veces la raíz, y arriba 2i, se va el factor 2 y queda. Entonces ya hice correctamente el diferencial de ese producto. Y lo otro ya es una integración, se supone que ya llevaron cálculo integral, y ya ustedes integran, ¿no? Entonces ya puede ser sustitución trigonométrica, y puede ser tangente teta, o acá integración por partes, y esta es directa, porque acá tengo 1 más i cuadrado a la menos 1 medio, y la derivada sería 2i, entonces menos 1 medio más 1 queda 1 medio por 2, entonces queda 2 veces esa expresión, ¿no? Acá estoy un asterisco, y por ahí debe estar integrado por partes o trigonométrica. Ahí he puesto el resultado nomás. Por ahí debe estar. Acá está, ¿no? Acá está eso. Integral de 3i cubo de i sobre raíz de 1 más i cuadrado. Entonces, hago una integración por parte, u igual 3i cuadrado, y todo esto diferencial de b, ¿no? Ya tengo u por b, hasta ahí, y salió el problema. Eso sería entonces el problema. El otro problema, el tercero, había dicho que era Bernoulli, ¿no? Y justamente le doy la forma, divide entre 6x cuadrado, y ya tengo entonces la derivada de y respecto a x, más p de x por y, y a la de igual a un q de x por una potencia de la variable dependiente. En este caso es y a las 5 medios. Entonces el n vale 5 medios, por lo tanto
busco 1 menos n. 1 menos 5 medios va a ser menos 3 medios, ¿no? Entonces ya la variable dependiente y es elevado a la 1 menos n, que es menos 3 medios. Exponencial a la menos la integral. Ya le dije que la formulita del lado derecho es parecido a la solución de la lineal, con la única diferencia que después de la integral siempre pongo el factorcito 1 menos n, que vale menos 3 medios, ¿no? Acá está e a la menos integral menos 3 medios por el p de x. El p de x es lo que multiplica al y, que viene a ser menos 2 sobre x, una función de x por dx. Paréntesis, una constante más, integral, otra vez el factorcito 1 menos n, luego tengo el p de x, en este caso es el lado derecho, sin la variable y, entonces en este caso es menos 2 tercios de x a la menos 2, multiplicado por el exponencial a la integral de 1 menos n por el p de x, ¿no? Ya lo demás es integración y ya se tiene la solución del problema. Entonces ahí, fíjense, hay 8 puntos, no era difícil, darse cuenta, ¿no? Un poco de práctica, ¿no? Acá el circuito, ¿no? Entonces, tenemos un circuito, este es una llave, un interruptor, un switch, una cuchilla le llaman. Acá hay una resistencia, acá hay un condensador, la resistencia es 10 ohmios, el condensador 0.02 faradios. Van a ver ustedes siempre que en mis problemas siempre yo lo expreso esto como fracción, ¿no? En este caso sería 2 centésimos, 1 sobre 50, porque cuando ya Q sobre C es lo mismo que tener 1 sobre C por Q, por eso busco siempre el recíproco de esto va a ser 50. Ya no pongo las unidades, solamente la ecuación matemática, ¿no? Entonces es R por la derivada de Q respecto al tiempo, más 1 entre C de Q, ¿no? Este es Q sobre C. Generalmente pongo U de T, pero ahí no me han mencionado para nada una fuente de alimentación. Entonces, si no hay una fuente, entonces el segundo miembro vale 0, ¿no? Se cierra esto y comienza a activarse, a funcionar. Entonces ya reemplazo los datos. Esto yo lo he hecho por la lineal, ¿no? En el libro recuerden que yo lo hacía por factores integrantes, todo eso, pero perdía tiempo. Yo decía, si ustedes trabajen cualquier situación como esta, que es variables separables, no lo hagan como variables separables, sino de frente como lineal. Entonces ya Q de T va a ser exponencial a la menos la integral del coeficiente de Q, que vale 5. 5 diferencial de T. Paréntesis, una constante K, más la integral del Q del lado derecho, pero Q vale 0. 0 por la exponencial, 0. Si el integral no vale 0, esa integral vale 0. Entonces quedaría solamente la constante por la exponencial a la menos 10t, ¿no? Ya tengo entonces ese Q de T, perdón, 5, K por E a la menos 5t. Ahora ya tengo eso, y en tiempo cero, acá hay tiempo cero, la carga en el condensador es de 5 coulombs, ¿no? 5 coulombs, 5 sobre 100, ya se da un veinteavo. Entonces, esto vale un veinteavo y K sale un veinteavo. Con ese valor lo reemplazo a la ecuación 2 en romano y tengo que la carga Q es un veinteavo de E a la menos 5t. Pero en el problema están viendo la carga eléctrica, no la carga magnética del condensador, ¿no? El Q de T es la carga magnética del condensador, pero el I de T es la corriente o carga eléctrica que se desplaza ahí en toda esa malla. Entonces, el I es la derivada de Q respecto al tiempo, no se olviden. El I es la derivada de Q respecto al tiempo. Por lo tanto, como ya tengo el Q de T, derivo la derivada exponencial, la misma exponencial, por la derivada del exponente, que es menos 5, por un veinteavo, menos un cuarto, ¿no? Ya estaría entonces. Entonces, si yo veo esto,
Normalmente me lanzaría yo con un problema de circuitos eléctricos, ya sea RL, RC, si es de una malla, porque el problema es sencillo, acordarse nomás la ley de Kirchhoff, ¿no? Esto ya lo hemos visto, no está totalmente resuelto, entonces ahí le doy una forma, diferencio y despejo el parámetro, ¿no? Entonces, ya saben ustedes que en la ecuación, al reemplazar acá, ya en la familia solución, con ayuda de la derivada, despejo el parámetro si es que no se elimina directamente. Acá no se ha eliminado. Entonces, ¿qué pasa? Algunos alumnos se olvidan cuando se ha puesto este problema de trayectorias ortogonales, no necesariamente este problema, cualquier otro problema por sencillo, entonces el alumno no se percata, deriva, y por ejemplo ya está derivado acá, y en esta parte cambia el I' por el inverso negativo de la derivada, es decir, pone, si acá I' pone menos de X sobre DI. Y entonces, pero fíjense que eso luego lo integra y lo mantiene como constante el K, pero el K depende de las dos variables y de las derivadas, ¿no? Por eso que ustedes, teniendo la familia solución, buscan la ecuación diferencial. Esta es la ecuación diferencial. Pero en esa ecuación diferencial no debe aparecer el parámetro. Por eso que con ayuda de esa derivada y la familia que se da, tiene que eliminarse el parámetro, ¿no? Entonces acá despejo el K, reemplazo en la ecuación 1, y ya ahí sí ya tengo la ecuación diferencial que está acá. Entonces, esta es la ecuación diferencial cuya solución es esta familia de elipses. Ahora yo quiero encontrar las trayectorias ortogonales de esta familia de elipses que se cortan ortogonalmente. Por lo tanto, ahí sí, donde vea el I', yo cambio por menos de X sobre DI y luego opero. La ecuación que va a tener es muy parecida a la que está ahí, y entonces ahí está, ya no lo he resuelto, porque este ejercicio, le dije que está en mi libro, en la parte de los espejos elípticos, ¿no? Está ahí esa ecuación, también estaba en el libro Macarenco que dije en los problemas diversos, también está ahí, ¿no? Y en ese libro de Macarenco, donde hay un problema parecido a esto, a esta ecuación, sugieren hacer el cambio I cuadrado igual a B y X cuadrado igual a T, ¿no? Con eso sale el problema. Pero ya esto está resuelto. Y este es el carbono 14, ¿no? Siempre la razón de X respecto al tiempo es proporcional a eso, ¿no? Y se va desintegrando. Variables separables, integro, y ahí le doy los datos. Inicialmente, el tiempo cero, no dicen nada que hay, entonces es X sub 0. La constante sale en función de X sub 0. Algunos plantean de frente, ¿eh? Tienen que poner no solo la ecuación diferencial 1 en romano, quizás pueden obviar esto de acá, pero ya dan la solución, ¿no? Pero me gustaría que hagan el proceso, ¿no? Y hasta ahí, y ahora ahí ya los datos, ¿no? La vida media, el tiempo necesario para que se reduzca a la mitad, es de X de T, va a ser X sub 0. Se va el X sub 0, y luego ya tengo que hallar el T. Y el X. Primero ya la constante, también es el tiempo, 5600, y sale. Ya finalmente está ahí la solución. Ya ustedes lo ven con bastante detalle. Entonces, entren a los libros, y donde hay problemas de fechado de carbono, eso ahí van a encontrar. En muchos libros hay pocos problemas. Había un libro que no recuerdo ahora su nombre, ese libro sí tenía bastante problema de carbono 14. No me acuerdo si era el Ewald Feynman de ecuación diferencial, ¿eh? O el Salas Sim, el Sim. En uno de esos dos libros
había bastante de problema de cálculo. Este es el examen parcial 2019-1. Ahí vinieron dos problemas. Fíjense, un problema de trayectorias isogonales, un problema de circuito y un problema geométrico, y otra vez de antigüedad, ¿no? De carbón. Creo que este problema, el 5, lo trajo el profesor Chunchi cuando citaba el curso. Entonces, el primer problema, prácticamente, este término es de segundo grado, este término de segundo grado, y esto más log. Yo puedo tratar de hacer el problema con un cambio de variable, diciendo que y es igual z a la alfa, para ver si se puede hacer homogéneo. Si resultase que existe un alfa que haga homogéneo eso, ya se mete a solución. No es mucho el tiempo que se utiliza ahí, rápidamente en menos de 5 minutos van a saber si funciona o no el método, ¿no? Pero también pueden hacer lo siguiente, fíjense. Yo tengo, como acá hay más términos y acá hay un solo término, esto divide estos dos. Me va a quedar x sobre y acá, y acá me va a quedar x cubo sobre y cuadrado. Este de y pasa a dividir acá. Entonces, es una Bernoulli, entonces, pero ojo, Bernoulli, pero donde la variable dependiente es x y la variable independiente es y. Como ya identifiqué que es Bernoulli, rápidamente voy a borrar y debo sacar mis tres puntitos. Acá, en segundo grado, tercer grado, derivo esto con respecto a y. Me queda 6xy menos 4. 6xy menos 4. Respecto a x, 3 menos sería 8xy. No es exacta, ¿no? Tendría que ver si puedo yo acomodar ese problema al hacer por factor integral. No hacer el dividido, no voy a lograr, a ver si factorizo, el y va a quedar 3xy menos 4. Si factorizo el x, 3 menos 4xy, ¿no? También, por la forma que tiene acá x cuadrado ahí, puedo tratar de asociar esto con esto, ¿no? Aunque fíjense, acá hay 3 y acá hay 3. También puedo jugar con este término y este de acá, y este último con esto, ¿no? Para agrupar términos. Pero de acá sí no va a quedar ninguna dificultad. Trayectorias isogonales. Entonces lo que tengo que hacer acá es derivar y encontrar la derivada de y, pero no de tener la constante c. Entonces yo puedo pasar esto a dividir. Si tengo x más c igual a y a la menos 1. Cuando derive esto, me queda 1, esto me queda 0, y ya me queda entonces 1 igual a menos 1 sobre y cuadrado por y'. Ya entonces ya encontré el y', entonces me queda el y' va a ser el menos y cuadrado, ya tengo la pendiente, y cuando yo quiero la curva de trayectorias isogonales, pongo y' igual. Me salió la pendiente de esto, salió menos y cuadrado, menos la tangente 45, que es 1, abajo 1, más el producto de la tangente 45, que vale 1, por la pendiente de la curva dada. Me sale menos y cuadrado. Entonces ya es un problema que tengo que identificar cómo resolver, ¿no? Pero ya sé el trabajo. Ahí dice, en el circuito que se ilustra en el diagrama, el capacitor está descargado inicialmente.
Si está descargado, entonces yo digo sea Q de T, la carga magnética en el condensador, luego de iniciar el proceso. Entonces, para tiempo cero, Q de cero vale cero porque está descargado, ¿no? ¿Cuánto tiempo después de que se cierre el interruptor se cierra esto e instantáneamente comienza a circular la carga eléctrica? Llegará a 76 voltios. ¿Cuánto tiempo después de que se cierre el interruptor llegará a 76 voltios el voltaje en capacitor? Yo tengo que hallar digamos, el I o el Q de T, ¿ya? El I y el Q de T, y si yo quiero hallar la caída potencial acá, que va a llegar a 70 voltios, 76 voltios, ya sé que eso viene a ser Q sobre C, ¿no? Q sobre C. Entonces la carga Q va a ser el valor del capacitor por, en este caso sería por los 76 voltios. De ahí va a salir entonces el tiempo. Determine la corriente en el resistor en ese tiempo. Una vez que tengo el tiempo y tengo el Q general, la derivada de Q respecto al tiempo es la carga eléctrica, I de T. Evalúo esa derivada en ese T que me salga, ¿no? Ahí es la ecuación de todas las curvas del plano XY que tienen la propiedad de que el triángulo formado por la tangente de la curva en el eje X y la recta vertical, entonces tengo una curva cualquiera, trazo la recta tangente, ahí es la ecuación de todas las curvas del plano X que tiene la propiedad de que el triángulo formado por la tangente de la curva en el eje X, la recta vertical que pasa por el punto de tangencia, tiene un área igual a ese triángulo rectángulo, tiene igual a la suma de los cuadrados de las coordenadas del punto de tangencia, ¿no? Y el otro es fechado de carbono, ¿no? En 1988 se halló un sudario en la ciudad de Turín, en la cual se muestra un rostro con marcas y traumas físicas en el rostro. Ver figura junta. Puse la técnica de carbono 14 para determinar si dicho rostro impregnado en la tela de lino del sudario le corresponde al usado para cubrir al Mesías Jesús de Nazaret en el Santo Sepulcro, sabiendo que las fibras de tejido contenían entre 92 y 93 del nivel inicial de carbono 14. De encontrar la solución de esta práctica, lo voy a buscar y se lo mando en estos días, ¿ya? (2018-2). ¿Cómo sería el primer problema? Noten que vale 2.5. Directo, ¿no? Para un par de minutos, 3 minutos. Esta secante es 1 sobre coseno. Pasa acá, tengo seno por coseno, multiplico por 2, tengo seno doble de I entre 2 por diferencial de I, igual de X sobre X. Integro y ya tengo resuelto entonces un problema de variables separables, ¿no? De variables separables. Acá parece que se corrigió esto, ¿eh? No sé si tengo la solución, pero en los libros aparece seno de la suma, seno de la diferencia, para transformar de frente a producto, ¿no? O seno coseno, seno seno. Pero acá veo coseno seno. También puede hacerse, digamos, de repente transformar esto a un complemento, uno de los dos, ¿no? Para tener suma de senos o suma de cosenos.
Acá también vale poco puntaje, que ha habido 11 puntos, ¿no? 11 puntos de todo esto. Acá si yo aplico el logaritmo de y sobre x en el divisor, pero si ustedes derivan y sobre x, va a aparecer abajo x cuadrado, arriba x por y prima, menos y, que es esto de acá. Ya me di cuenta que más o menos el cambio que se debe hacer es igual y igual bx, ¿no? Además que es homogénea, esta ecuación es homogénea, de grado 1, ¿no? Entonces ya quedó ahí ya identificado. Si divido todo esto entre 12x por y cubo, me queda acá 1 sobre 4x por y. Esta es una Bernoulli. ¿Ya? Voy a dividir entre 12x por y cubo. Y me va a quedar una Bernoulli. Calcule la corriente del circuito serie RL que tiene una fuerza electromotriz de esa forma. Bueno, estos tipos de combinaciones se ve mucho en electricidad, ¿no? También para las señales que entran al oído, son pulsaciones de senos y cosenos, y entonces puede haber acoplamiento, ¿no? De varios ruidos, y entonces ahí se utiliza las transformadas de Fourier, ¿no? Esto otra vez, fíjense, cada vez que he puesto esto lo ha mandado generalmente Chun-Chin, ¿no? Fíjense, otra vez el problema que está en el libro de Spiegel, calificado como grupo C, problemas difíciles, ¿no? No conseguí otro problema de esto, ¿no? Este es 2018-1, así que he pasado esta, ¿no? Resolver esa ecuación, ¿no? Entonces la primera, fíjense que es una ecuación transformable a homogénea, que es una recta sin término independiente y acá otra recta con término independiente. Además, si 2x menos y lo multiplico por 2, tengo 4x menos 2y. Entonces, este es el tipo de ecuaciones reducibles homogéneas, ¿no? Entonces puedo hacer el cambio 2x menos y igual a t. Entonces me queda y' igual t cuadrado y acá me queda 2t menos 1 al cuadrado, ¿no? Eso sería. Acá es diferencial de x más x raíz de 1 menos y cuadrado de y, y acá es exponencial a arco coseno de y. Si yo derivo arco coseno de y, diferencio va a ser menos diferencial de y sobre esto de acá. Entonces ya más o menos puedo hacer un cambio de variable, o bien arco coseno de y igual a t, lo cual y sería coseno de t, o de frente hago u igual e elevado a arco coseno de y, ¿no? Ya está. Acá tengo y secante cuadrado de x, 3 tangente, y acá, entonces, la derivada de la tangente viene a ser secante cuadrado que está acá. Entonces yo puedo hacer que tangente
sea t. Si tangente es t, secante cuadrado por diferencial de x es diferencial de t. Entonces ya tengo y por diferencial de t más 3t diferencial de y por y a la coseno de 2i de y, ¿no? Y ya esto pasa a dividir secante cuadrado, ¿no? Ya tengo ahí esa expresión. Acá lo he hecho de otra forma, ¿no? Acá lo estoy llevando a exacta, ¿no? Reducible exacta, o factores integrantes, ¿no? Como hay más términos diferencial de y, entonces va a quedar diferencial de x tiene menos términos, entonces ya va a ser derivada de x respecto a y, ¿no? Entonces ya lo voy acomodando y voy dando la forma, ¿no? A ver, entonces. Una trayectoria ortogonal y una geométrica. Entonces ahí está el primer problema, y', le dije que era una reducible a homogénea, ¿no? Hago 2x menos y igual a t, inmediatamente hago la derivada, 2 menos y' igual a t', que es la derivada de t respecto a x, entonces ya el y' me queda 2 menos t', ¿no? Y' 2 menos t', que reemplazo acá la expresión 1, y a la derecha me queda arriba t cuadrado y acá 2t menos 1 al cuadrado, ¿no? Ya esto es variable separable, dice la teoría. Paso esta fracción a la izquierda, doy mínimo con un múltiplo, y tengo esto, y separo variables, ¿no? Ya es una de variables separables. Ya el problema es integrar esto de acá, ¿no? Acá he hecho otra cosa que no indica los libros, pero como acá tengo esto, el doble de esto, menos 2, entonces de frente hago 4x menos y menos 1 igual a z, ¿no? También va a ser variable separable, ¿no? Hago lo mismo y separo variables. No lo he terminado, pero por ahí también sale. Pero la teoría dice cuando hay dos rectas que son paralelas, entonces la combinación lineal de una de ellas, ya sea ax más bi, hago una nueva variable, o también alfa x más beta y igual a una variable, ¿no? Cualquier caso. Acá tanteo, arco coseno igual a t, hago el diferencial, va a ser menos, diferencial de y, raíz de 1 menos y cuadrado diferencial de t, ¿no? Entonces esto quedaría e a la t, di sobre esto, menos dt, y de 1, si arco coseno es igual a t, coseno de t es igual a i, ¿no? Entonces ya reemplazo ahí, en esto menos diferencial de i, me queda menos raíz de 1 menos i cuadrado de t, y si esto vale coseno, 1 menos coseno cuadrado va a ser seno, ¿no? Ya está. Y ya reemplazo, ¿no? Reemplazo en la ecuación original todos esos cambios. Y queda una lineal, ¿no? Hay que tener cuidado con las simplificaciones, ¿no? Y acá queda una lineal, ¿no? Queda de frente a la fórmula. X va a ser exponencial a la menos la integral, el coeficiente que multiplica la variable dependiente, que es menos 1. Menos diferencial de t, una constante más literal de la función que aparece al lado derecho, el q de t, que viene a ser menos c a la t seno de t. O la exponencial e a la integral del coeficiente de la variable dependiente, que es menos 1 acá, por eso sale el signo, y ya lo demás, esto se integra por partes, ¿no? Que es conocido por fórmula, ustedes tienen la fórmula ahí. Acá se cancela, ¿no? Porque es
e a la menos t con esto se va y queda solamente menos la integral del seno, que va a ser menos coseno, más coseno sería, ¿no? Ya está. Y al final ya se reemplaza la variable, ¿no? ¿Qué cosa es t? Según la expresión 1, arco coseno. Ya está. Acá está el cambio que yo le sugería, siempre observar ahí, yo veo acá tangente, y acá está secante cuadrado de x. Entonces, para no tener un problema tan complicado, hago cambio de variable, y entonces diferencio, y ahí aparece, ¿no? Ya este es más sencillo. Y por diferencial de z, más 3z por diferencial de y. Entonces ahora, más sencillo, tengo esto acá, este diferencial pasa dividiendo, y este y dividiendo, entonces me queda una lineal, ¿no? Una lineal también acá. Ya está. El P de I es 3 sobre I. El Q de I del lado derecho, coseno cuadrado de 2I, y aplico la fórmula de frente. La variable dependiente, Z, es igual a la exponencial a la menos la integral del coeficiente Z, que es 3 sobre I. Una constante más la integral del Q de Z, Q de I, perdón, que es coseno cuadrado de 2I, por la exponencial al integral de 3 sobre I por diferencial de I. Ya la integración está saliendo ahí, este es menos 3 logaritmo de I, sale I a la menos 3, ¿está? Y acá va a salir I cubo, ¿no? I cubo por todo esto. Ya tengo. Y acá hay que integrar por partes, ¿no? Por partes. Linealizo esto de acá, entonces coseno cuadrado de 2i va a ser 1 más coseno del doble, 1 más coseno de 4i entre 2, ¿no? Ahí sale, y va a ser i cubo por 1 más coseno. El i cubo por 1 se integra, i cuarta sobre 4, y el i cubo coseno, y es clásico, hago i cubo igual a u, y coseno de 4i diferencial de i a un diferencial de b, ¿no? Y ahí está indicado por su integración por partes, a un costadito, el potencial siempre u, y el trigonométrico seno, coseno, diferencial de b, ¿no? Y tengo que integrar varias veces por partes, para ir bajando el grado de la potencia de i, ¿no? Entonces acá me sale otra integral, i cuadrado seno. Otra vez otra integración por partes, i cuadrado igual a u, y seno diferencial de b, ¿no? Después otra vez por partes. Y una tabla que le dé forma de recurrencia. No he revisado yo la tabla, si habrá eso en la tabla, pueden hacer uso, ¿no? Y ya saben. Entonces, las trayectorias en polares, ¿no? No habíamos visto ni un problema en polares, pero sí le dije que en el Macarenco, le envié, ¿no? Le envié el material de fotos, hay la fórmula, donde el I' se cambia por menos R cuadrado sobre R', ¿no? Y hay un problema resuelto. Entonces, acá está la familia, y quiero encontrar una familia de trayectorias ortogonales, ¿no? Derivo respecto a teta, es un producto, porque R está en función de teta, derivo acá 2R por el grado de R respecto a teta por el coseno, más este factor por el coseno que es menos seno, por eso sale menos R con C, y acá C por la derivada de R respecto a teta. De acá puedo despejar el C, o en todo caso más fácil es de acá. Entonces C va a ser este producto entre R, y ese C lo reemplazo acá. Ya está. Ahí está de 1. He dividido entre R,
Y ese C se reemplaza en la ecuación que sea derivada. Entonces ya tengo toda esa expresión, ¿no? Ya tengo, a ver acá. De 1 dividido. Acá estoy derivando de otra forma, ¿eh? Acá hay que anular esto. Hay que anular esto. Acá estoy haciendo otra cosa. Acá he dejado solito, para no estar combinando el despeje de esto con esto, ¿no? Entonces acá lo que estoy haciendo es otra cosa. Dejo el parámetro solito y ahí derivo con respecto a θ. Esto va a ser un producto, acá la derivada de r respecto a θ, menos la derivada de r respecto a θ sobre r cuadrado por coseno. Todo derivo de coseno menos seno por todo esto. Y a la derecha vale 0. Acá ya está entonces la ecuación diferencial de la familia 1. Ojo, la ecuación diferencial de la familia 1. Pero no se vayan a olvidar que ustedes tienen que, en la ecuación que presenten, ya no debe aparecer el parámetro C en este caso, ¿no? Acá estoy ordenando, estoy sacando el factor común, la derivada de r respecto a θ. Acá me queda 1 menos 1 sobre r cuadrado por este coseno y esta derivada. Y hasta acá. Y si quiero pasar algo más sencillo, acá es diferencia cuadrado. Es pero no sale esto acá, ¿no? Para cancelar. Ya está. Esta sería entonces la ecuación diferencial de la familia 1. Ahora yo quiero encontrar la familia de trayectorias ortogonales a esta familia que está en coordenadas polares. La fórmula que se utiliza, se demuestra, ojo, que donde vean I', ojo, acá está I', acá está, perdón, el R', se cambia este R' por este cociente que está acá, ¿ya? Menos R' sobre R cuadrado. Entonces, esa es la fórmula de cambiar el R' en la ecuación que está en coordenadas polares para hallar la ecuación diferencial de la familia de trayectorias ortogonales. Una vez que ya reemplacé ese R' en función de θ por menos R' entre R cuadrado, ya identifico qué método seguir, ¿no? Ya ejecuto ahí, y acá no sé qué saldrá, ordeno, ha salido, variables separables ha salido, ¿no? Ya integro ahí o variables separables. Acá he hecho uso de un poco de álgebra para hacer esta descomposición. No siempre es tan directo. Entonces, si yo multiplico esto, me queda esta expresión. Y esto me queda r cuadrado acá, ¿no? Y entre esto, r cuadrado menos 1, que es lo que está acá, ¿no? Este no es el método de fracciones parciales, sino lo de separado de esa forma, ¿no? Y ahora ahí voy a hacer otro artificio para hallar rápidamente la integración, ¿no? Entonces, si a este factor lo multiplico por r y resto r cuadrado más 1 con esto acá, queda 1. Entonces es la diferencia y los recíprocos. Pero si no se dan cuenta que no es tan común esto acá, hago fracciones parciales para este factor. Y en general, para esto, para no estar haciendo con cuartecita cada uno de ellos, ¿no? Acá no he querido usar fracciones parciales porque me dan cuenta que puedo hacer este artificio. Pero lo común sería que esta fracción, esta función racional, lo establezca así. Esto va a ser ya integrado, entero, y va a tener, por este factor en el divisor R cubo, 3 sumados. Voy a tener A sobre R cubo más B sobre R cuadrado más C sobre R. Y por este término cuadrático voy a tener una fracción. Arriba voy a tener dr más C sobre R cuadrado más 1. Y ahí trabajo a encontrar las constantes que necesito, con la cual solamente puedo calcular las que tengan mayor potencia R cubo cuando R vale 0. Una vez que ya termine todo ese procedimiento, integro y tengo la solución.
Hay, como le había mencionado antes, pocos libros donde incluyen algunos problemas de coordenadas polares, ¿no? Makarenko es uno de ellos para la parte de ortogonales, que tiene la fórmula, no está deducida, pone la fórmula y luego resuelve un problema. Un problema. Creo que sale la cardioide, una cardioide creo que sale, o una lemniscata. Vamos a ver el problema geométrico 5. Allá la ecuación de las curvas planas, tal es que la tangente en un punto M cualquiera de ellas corta al eje OY en el punto P. Entonces ya tengo una curva cualquiera, trazo la recta tangente, y entonces en un punto M corta al eje OY en un punto P, de modo que el punto medio del segmento MP pertenece al elipse. Bueno, acá tenemos la ecuación del elipse, 4x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces esto lo puedo expresar como x cuadrado sobre 1 medio al cuadrado, y esto sería y cuadrado sobre 1 al cuadrado. Entonces un elipse centrado en el origen, alargado en el eje Y, una unidad, hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Yo acá tengo el centro, el origen cartesiano, uno arriba, uno abajo. Y este 1 medio, a la derecha 1 medio, a la izquierda 1 medio. Por esos puntos pasa el elipse. Ya está. Esta es la curva que estoy buscando, ¿no? Esta es la curva que estoy buscando. Dice, por un punto de esa curva traza una recta tangente. La recta tangente por ese punto M. Y esa recta tangente corta al eje Y en el punto P. En el punto P. De tal manera que el punto medio de ese segmento MP, punto Q, pertenece a la familia de elipses. Eso es lo que me dice. Y con eso, encontrar de qué curva se trata, ¿no? Entonces ya, yo quiero ya la ordenada de este puntito. Si no me acuerdo fórmula, escribo rápidamente la recta tangente, ¿no? Entonces, lo que aprendieron en geometría analítica, que pasa por un punto X, coma Y minúscula, que pertenece a la curva y a la recta tangente, ¿no? Entonces, Y variable, Y mayúscula variable, menos la unidad de punto de paso, que viene a ser Y minúscula, la pendiente en ese punto de tangencia, por la diferencia, X variable en la recta, menos la abscisa del punto de paso que es X. Ahora, para hallar este punto de corte, el X mayúscula en la recta tangente es 0. Entonces esto vale 0, me queda al lado derecho, 0 menos X por esto, menos X por Y', y esto pasa a la derecha. Entonces ya tengo esa expresión, ¿no? Ya está. Ese es el I sub P, y menos X por Y'. Entonces ya conozco esta ordenada, y conozco esta ordenada. Y esto es el punto medio, ¿no? Entonces se me suma entonces esos dos valores, punto medio. Entonces ya tengo acá, como la abscisa de esto vale 0 y la abscisa es X, punto medio va a ser X medio. Ahora sumo las ordenadas, esta ordenada Y más este Y, 2Y, entre 2 me queda Y, menos la mitad de esto, ¿no? Ya está. Y ese punto pertenece al elipse que me han dado. Entonces ya lo reemplazo
al elixir que está ahí y satisface esta ecuación, ¿no? Entonces ejecuto ahí, satisface. Ahí tengo esta expresión. Y ahora me piden encontrar la familia. Entonces ya ese I', no subí, es la pendiente de la recta tangente de la curva buscada. Entonces voy a resolver eso, ¿no? Ya identifiqué y noten que ha salido una ecuación lineal, ¿no? Dos ecuaciones diferentes, ¿no? Con doble signo ahí. Ya fórmula de la lineal, lo he trabajado a la vez en ambos, manteniendo el signo. Y ahí estaría. Entonces ahí tienen que, no se terminó, pero tienen que cambiar para integrar esto. Hacer, fíjense, si desean, voy a hacer un cambio de variable. Esto pasa a dividir x cuadrado acá por esto. Entonces veo que hay x cuadrado, entonces hago un cambio x cuadrado igual a t. Entonces raíz de 1 menos t, y acá multiplico por x. Y x de x va a ser entonces, como x cuadrado es igual a t, 2x de x va a ser diferencial de t, entonces este es diferencial de t sobre 2. Y abajo aparece x a la cuarta, que va a ser x cuadrado al cuadrado, entonces va a ser t cuadrado, ¿no? Entonces usted tiene que integrar raíz cuadrada de 1 menos t sobre t cuadrado solamente, ¿no? Por diferencial de t. O directamente hacen x igual a seno, y luego hacen una función trigonométrica y resuelven. No encontré la hojita de problemas del 2017-2, ¿ya? No he encontrado por ahí después. A ver, chequé porque yo les mandé un compendio, creo que le mandé de 2018, me parece. Entonces, si les mandé de 2018, ya debe estar esta pregunta, ¿no? El cual muestro su solución. Pero en todo caso, siguiendo la parte de los otros problemas, se tratan de 2 a 3 problemas matemáticos para resolver, ¿no? Uno de ellos ha sido esto, y acá hay predominancia del cociente y sobre x, y sobre x, y sobre x, y acá también yo puedo decir y sobre x por 1 sobre x. Entonces podría yo tantear que y sobre x sea igual a t, ¿no? Con eso entonces acá lo he agrupado convenientemente, ¿no? Seno de y por diferencial de x, x coseno de y por diferencial de y, es el diferencial del producto de x por seno de y, ¿no? Ahí está ese diferencial, todo esto. Es el diferencial de x seno de y, ¿no? Entonces esto, agrupando convenientemente, es una expresión de integración o variables separables, ¿no? Ya está. Tengo seno acá y tengo esto, lo agrupo y doy mínimo con un múltiplo. Entonces acá x cuadrado y acá x, me queda x cuadrado, me queda y por dx menos x por dy. Entonces va a ser, ya sé que es el diferencial del cociente. Entonces agrupo todo eso y ya salió el problema, ¿no? Directamente por variables separables. Entonces integro cada uno de ellos, diferencial de seno de x seno de y, me queda x seno de y. Acá no tengo necesidad de cambiar ya porque yo identifico la integral del seno de una variable, en este caso hay x y, pero puedo pensar la integral del seno de t, por diferencial de t, entonces la integral del seno de t, diferencial de t, es menos coseno de t, con este menos más, ¿no? Coseno de t que viene a ser y sobre el otro problema, este problema quizás no esté así, sino esté ejecutado por ahí todo esto,
Entonces, uno tiene que ir analizando, ¿no? Entonces, en este caso, si estuviese así, ya todo el mundo se da cuenta que es una Bernoulli, ¿no? Se puede estar también, ¿no? Pero si no está, entonces de repente está multiplicado por 5, todo esto por 5 por i a la cuarta. ¿No? Entonces, todo eso por 5x por i a la cuarta. Entonces ahí usted tiene que darle forma. En ese caso ya salió, y acá el n vale menos 4. Por lo tanto, 1 menos n va a ser 1 menos menos 4, va a quedar 5. Entonces, el 1 menos n es 5. Aplico directamente la fórmula, ¿no? De la lineal, ¿no? Perdón, de la Lewis. Entonces dice la variable dependiente y a la 1 menos n. A la 1 menos n, ¿no? Un ratito, por favor. Tenía que mandar un examen. Me estaba olvidando. Ya. Entonces ya lo demás es, y una vez que se identifica, ya saben que es i a la 1 menos n. Entonces yo siempre busco 1 menos n, sale 5. Y a la quinta exponencial a la menos integral de 1 menos n, que es 5, por p de x. En este caso es menos 1 sobre 5x, ¿no? De x. Una paréntesis de una constante integral de 1 menos n, que es 5, por el q de x, que es logaritmo de x. Por la exponencial elevado a 1 menos n, que es 5, por p de x, que es menos 1 sobre 5x de x, ¿no? Ya se ejecuta, y al logaritmo de x me sale x, c más 5, esto es logaritmo, y este es x de x, ¿no? X a la menos 1, ya tenemos ahí. Y esto por partes, ¿no? Siempre que hay logaritmo, si no es una, y es directo, ¿no? Directo, porque este es, no sé, acá lo he hecho por partes, pero era directo, porque la derivada de esto es de x sobre x. Entonces esto va a quedar el logaritmo de x al cuadrado sobre 2, ¿no? Lo he hecho así, pero se simplifica y es directo, no me da cuenta, ¿no? Ahí está. 1/2 del logaritmo de x cuadrado. No me percaté ahí. Acá tengo u, y este es un diferencial de u. Entonces, u cuadrado sobre 2. En este caso ya no tiene que hacer esta integración por partes, nada, ¿no? Directo. En este caso, dicen que hay un factor integrante, ¿no? De resolver esta ecuación, y su factor integrante tiene esta forma: u, x por i a la m, por 2x más i a la m. En algunos de estos problemas, esos problemas los proponía el profesor Chunchi, y a veces cometí el error, ¿no? Y tenía que rectificar en plena práctica ese error. No sé si está resuelto ahí. Ah, no está resuelto. No está resuelto. Creo que ese fue el que hubo error.
Este es un problema de aplicación, ¿no? Daban la fórmula, había un enunciado y daban esta expresión. Y ahí variables separables más era. Pero ahí, ¿no? ¿Estaba el enunciado? No, creo que no está, ¿no? No está el enunciado. Parece que era un problema con una redacción, ¿ya? Pero no, ustedes no tenían que traducir eso, sino que ya le daban la expresión matemática, que cumplía esto de acá, ¿no? Ya multiplico por 2 acá, saco raíz cuadrada, y tengo esta ecuación, variable separable nomás. Entonces acá tenemos ya integral. Se ve a la menos 1, 2w más 4 a la menos 1 medio. Y acá estoy viendo que Chebyshev, ¿no? Chebyshev. Caso 1. Recuerden que Chebyshev era integral de x a la m por a más bx a la n elevado a la r sobre s, ¿no? Entonces, si yo sumaba m más 1 entre n y me da un entero, como en este caso, menos 1 más 1 entre 1, me da 0. Entonces, lo que tengo que cambiar es 4 más 2w, una nueva variable t a la s. Entonces sería, como ese es el divisor que está acá, positivo t cuadrado, ¿no? Entonces, ya con eso ya sale el problema, ¿no? Diferencio, 2 diferencial de b, esto sería 2t diferencial, me queda diferencial de omega, va a ser t de t. Y como acá hay omega que lo van a necesitar al final del cambio que está acá, ¿no? Omega va a ser t cuadrado menos 4 sobre 2. Entonces ya tengo acá, yo le recomendaba cuando trabajen con Chebyshev, entonces cambian esto de acá y cambian el diferencial. Esto lo dejan momentáneamente. Acá está omega a la menos 1, 4 más 2 omega es t cuadrado a la menos 1 medio, y busco diferencial de omega, que es el que está acá, ¿no? Es t diferencial de t. Acá fíjense que t cuadrado a la menos 1 medio me queda t a la menos 1, con esto se va, y me queda solamente omega a la menos 1 por diferencial de t, ¿no? Entonces, pero omega, esto puede pasar al divisor y me está quedando diferencial de t sobre omega, ¿no? Pero ¿qué cosa es omega? T cuadrado menos 4 sobre 2. Hasta ahí. T cuadrado menos 4 sobre 2. Pasa ahí y ya esto es logaritmo neperiano, ¿no? Sale 2 acá y por fórmula es 1 sobre 2a. 1 sobre 2a y ya vale 2. Entonces, logaritmo de la diferencia de las bases t menos 2 sobre t más 2. Y esa sería la solución. Ya lo demás es volver, daban algunos datos, acá fíjense, estoy evaluando, porque posiblemente ese problema tenía datos para encontrar la constante. Este problema me parece que es del libro de Kells, ¿no? Que es un problema de campos eléctricos para hallar trayectorias ortogonales, ¿no? Había una redacción del problema, ¿no? Y recuerdo que decían que habían dos cargas ubicados en los puntos menos 1,0 y 1,0, algo así era, ¿no? Por ahí, este problema se ha repetido 2 veces, entonces por ahí debe estar el enunciado, ¿no? Yo,
hablaba de circunferencia, entonces ahí pongo la ecuación de la circunferencia, y esos puntos pertenecían, ¿no?, a esa circunferencia. Entonces, con eso dejo en función de un solo parámetro, y ahí está, ¿no? Ya esto quedaba. Entonces ahora derivo una vez, y no se va el parámetro, queda ahí. Entonces ahora tengo que yo, con ayuda de la ecuación que está acá y esta derivada, eliminar el parámetro, ¿no? Lo cual ya se hizo en esta parte. A ver, vamos a ver. Paso a dividir entre I'. Bueno, acá tiene un sentido de dividir entre I'. Divido entre I', me queda 2x sobre I' más 2i igual a menos c. Ya está. Entonces, esto lo reemplazo en la ecuación 2. ¿Ah? En la ecuación 2, entonces, x cuadrado más y cuadrado más i por e. Ahí por e, pero es todo esto. Ahí está todo esto. Y menos 1. Entonces ya esta, ojo, es la ecuación diferencial de esta familia 2. Ojo, esta de acá, que le estoy llamando alfa, es la ecuación diferencial que tiene por solución esta familia de circunferencia que está acá. Ya se dieron los datos, todo. Ahora me piden a mí las trayectorias ortogonales. Entonces, ¿qué significa? Donde vea I', cambiar por menos 1 sobre I'. Entonces quiere decir acá, esto va a ser menos 1 sobre I', menos con menos se va, y va a pasar a multiplicar, entonces va a quedar 2x por I', ¿no? Esto ya tenemos la ecuación diferencial de las vectores ortogonales, se obtiene a partir de alfa, que es esta ecuación diferencial, reemplazando donde ve I' por menos 1 sobre I'. Entonces ya tengo acá x cuadrado y cuadrado, acá esto es menos 2i', con esto se va, me queda más 2xi por I', y acá menos 2i cuadrado, y menos 1, ¿no? Ya reduzco. Y entonces, esta es la ecuación diferencial de lo que decía acá, eran dos cargas, habían estos puntos, ¿no? Ahora resolver esto. Hay que resolver. Y entonces le he dado la forma estándar, este es de I sobre dx, pasa esto, ya está. Si derivo esto con respecto a I, menos 2i, si derivo esto con respecto a x, será 2i, entonces no es exacta. La diferencia de esto menos esto es 4i. De esta derivada parcial menos esto, 4i. Si divido entre esto, no logro nada. Si divido entre esto, me queda una función de x. Por lo tanto, esta ecuación diferencial usa un factor integrante que depende de x, ¿no? Que va a depender de x. Ahí hago las derivadas parciales, ¿no? Resto, y hace que como va a depender de x, pues va a ser integral de 1 sobre el que es m de i más n de x. Entonces, el que está asociado con x es n, entonces va a dividir entre n por la derivada parcial de mu respecto a otra variable y menos de n sobre x por dx, ¿no? Yo ya tengo todas estas diferencias, este es menos 2 y este es 2, menos 4i, y acá 1 sobre 2xi. Entonces me está quedando e a la menos 2 logaritmo de x, es decir, x a la menos 2. Acá es x a la menos 2. Entonces el factor integrante, que me hace exacta esa ecuación, ojo, el factor integrante, esta ecuación que está 2 en romano, es x a la menos 2. Entonces multiplico todo esto por x a la menos 2. Entonces voy a hacer lo siguiente. Del lado derecho, aíslo todo lo que tenga solamente x. ¿Y qué es lo que tiene x? X cuadrado menos 1
por el factor integrante por dx. Entonces acá está, bueno, acá está multiplicado todo, pero voy a hacer la regla práctica. La regla práctica, acá saco todo lo que tenga solamente x. Entonces está x a menos 2 por este x cuadrado menos 1. Efectuado me queda eso por dx. Ahora tengo x a la menos 2 por menos y cuadrado por dx. Acá está. Más x a la menos 2 por 2xy me queda más 2x a la menos 1 por y diferencial de y, ¿no? Estos dos, a ojo cerrado, los dos últimos, van a ser el diferencial total de un producto, ¿no? De las dos variables. El lado izquierdo, como contiene solamente funciones de x, se va a integrar fácilmente, ¿no? Acá efectúo, este es x y este es x a la menos 1 entre menos 1 más 1 sobre x, acá está más 1 sobre x, y acá vamos a formar el diferencial del producto. Entonces, en este término, que varía es x, se mantiene constante y cuadrado, ahí está y cuadrado. En este término que varía es y, se mantiene constante x a la menos 1, pongo por x a la menos 1. Y rápidamente, yo voy a diferenciar para ver si el resultado de este diferencial total es idéntico a esto. Si es igualito, ahí queda. Pero si no es igualito, sino proporcional, tengo que multiplicar por el factor que me dé este resultado. Acá digo, voy a formar ese diferencial de un producto. Acá el que varía es x. Se mantiene constante la función en y. ¿Cuál es? Y cuadrado. Acá está y cuadrado. Por, en este segundo término, el que varía es y. Se mantiene constante x. ¿Cómo aparece? Como x a la menos 1. Ya está x a la menos 1. Y ahora tanteo rápidamente, hago el diferencial total, efectúo para ver y compararlo con esto. Al diferencial x a la menos 1, menos x a la menos 2 por y cuadrado por dx. Acá está, menos x a la menos 2 por y cuadrado de x. Más el x a la menos 1 por el diferencial de y cuadrado, 2y de y. Entonces me queda 2x a la menos 1 por y de y. Entonces, está bien, entonces, factorizado ese diferencial total, ¿no? Ya lo demás integro, ya me queda un problema fácil en su integración, ¿no? Entonces, este es un problema bonito que he encontrado en el KELS, ¿no? Hace bastante tiempo cuando leí, tiene dos aplicaciones así interesantes de campos electromagnéticos. Uno para esta parte, y recuerdo que hay otro problema que tiene aplicaciones para potenciales eléctricos, pero eso es para la parte de ecuaciones de orden superior. Acá sí ya no me acuerdo el enunciado, ¿no? Acá se trata de una curva, entonces una región limitada, ¿no? Una región limitada va a rotar respecto al eje X, digamos, para generar un volumen, ¿no? Entonces ahí está el método del disco, entonces el volumen es el pi por integral de dónde a dónde varía, ¿no? En este caso es una región que va a rotar, acá veo dos ejes de rotación, ¿no? Acá hay uno y acá hay otro. Entonces, ahí pongo B1 y B2, ¿no? En este caso, digamos, lo que yo entiendo es tengo esta curva, ¿no? Una curva cualquiera que pasa por el origen, y tengo esa recta horizontal, ¿no? Y esta región va a ser rotar. Entonces va a ser, ¿de dónde a dónde varía? De 0 hasta ahí, digamos. Ahí está, de 0 hasta ahí. Ah, ya. Esta de acá es una raíz cuadrada, entonces, ¿eh? X va a ser, o Y va a ser raíz cuadrada de X, ¿eh? Entonces, esta curva es Y igual raíz de X. Si es igual a raíz cuadrada de X, entonces X va a ser Y cuadrado. Entonces, cuando aplique el método del disco, este cilindrito que van generando va desde 0 hasta ahí. De 0 hasta ahí. Va a ser el radio de giro. Este es un punto X, Y, y su radio de giro es esta distancia. Esa distancia va a ser X al cuadrado.
por la base que es diferencial de y. Entonces ya tenemos eso. Y este x, si y es f de x, entonces x es la función inversa de y, ¿no? Entonces tengo una función inversa de y por diferencial de y. Ahora, el otro volumen que está acá. Acá. Acá yo veo que estoy usando el método de la corteza, por algo debe ser, ¿no? 2pi, entonces esto está desplazando, hay una rotación de 0 hasta x, entonces voy a tener este x, recuerden que era el elemento diferencial de área, ¿no? Entonces, acá, toda esta altura grande va a ser un i mayúscula. Esto hasta la raíz cuadrada va a ser un i. Así como está, no, me falta el enunciado, ¿eh? Si no, no puedo interpretar muy bien qué estoy haciendo acá. Esto va a ser solo distancia de elemento diferencial al eje giro. Yo acá estoy tomando el elemento diferencial, esta distancia va a ser x por el área del rectangulito. Esto será i minúscula y mayúscula. Bueno, no pesco bien. Voy a buscar el enunciado, ¿eh? Acá tenemos otra vez 3 problemas, ¿no? 9 puntos. Creo que esto ya vino también, ¿no? Pero vino. Acá, fíjense, ya como veo y sobre x, a ojo cerrado y sobre x, le llamo un t, ¿no? Y puedo asociar, fíjense, este término con este término, creo que ya se vio, y este término con este término. Acá tengo secante tangente. Secante tangente. El primero es Bernoulli, ¿no? El primero es Bernoulli, el tercero va a ser I sobre X igual a B, o a Dupatel. El primer sumando, con el primer sumando del segundo término, acá le falta dos paréntesis le falta, ¿ya? Todo esto de acá, después del signo más, todo esto de acá, más, está multiplicado por diferencial de I, ¿ya? Ese diferencial de I multiplica a los dos. Este término X coseno I no está suelto, o sea, es un paréntesis grande que abarca todo eso hasta antes del diferencial. Entonces, por la agrupación de términos, sumando el primer término con el primer sumando del segundo término. Asocio el segundo sumando del primer término con el segundo sumando, dando mínimo con un múltiplo. Y ahí voy a tener justamente la diferencia, que es el diferencial de este cociente, ¿no? Acá es problema de temperatura. El centro estudiante de la FI se encuentra organizando una apoyada para recaudar fondos que les permita para sufragar gastos de la defensa de los alumnos en el programa judicial contra el rector de la U. Bueno, esto hubo una acusación hace bastante tiempo y el profesor Chunchín redactó esto
que es un problema típico de problema de temperatura, solamente que la adecúa a la situación de ese momento, ¿no? Y esto también ya lo hemos visto. Dice, cuando se combinan dos sustancias A y B, se forma un compuesto C. La reacción entre ambos está que por cada gramo de A se usan 4 gramos de B. Entonces, A participa con 1/5 y B participa con 4/5, ¿no? En un tiempo T se forma una nueva sustancia con X gramos. Entonces vamos a tener X contribuir con X sobre 5 y B contribuir con 4/5 de X, ¿no? Se han formado a los 10 minutos, cuando T vale 0, a los 10 minutos se han formado 30 kilogramos de producto C, ¿no? Calcule la cantidad de gramos en función del tiempo si la velocidad o tasa de reacción es proporcional a las cantidades A y B que quedan. Lo que quedan es lo que había al principio menos lo que está colaborando, ¿no? Entonces, al principio hay 50 de A y 32 de B. Entonces, este problema ya lo hemos analizado, hay varios resueltos en mi libro. Y el último, allá la curva para la cual la razón del segmento interceptado o la tangente en el eje OY a radio vector es una cantidad constante. Por ejemplo, este ejercicio está, me parece, en el libro de Macarenco, ¿no? Ya les pasamos esas soluciones. Pues eso es el problema, que sale una homogénea, me parece. A ver, allá la curva, acá está, ¿no? Fíjense. Allá la curva, este es el problema 172, página 48. Allá la curva para la cual la razón del segmento intersectado por la tangente en el eje OY al radio vector es una cantidad constante. Ese problema, 172, creo que su respuesta es igual al problema del bote que les mencioné yo, que lean los últimos problemas del libro. A ver, por acá está. Efectivamente, ¿no? Acá tengo el problema 172, la solución para I es I igual 1/2, entre paréntesis, una constante C por X a la 1 menos K, menos 1 entre C por X a la 1 más K. Ese problema es idéntico al que tengo en mi libro, al problema 3 del bote, que está en las últimas páginas, ¿no? Ahí está el primero que dije Bernoulli, despejo convenientemente, le doy la forma y ya tengo n vale 3 y por lo tanto 1 menos n va a ser menos 2. De frente la fórmula, ¿no? I a la 1 menos n, I a la menos 2, exponencial a la menos la integral, después de cada integral va 1 menos n, que es menos 2, por el p de x, que es menos 1 sobre x, de x. Paréntesis, una constante, más la integral 1 menos n, que es menos 2, por el q de x, que en este caso es 1 más logaritmo de x, por la exponencial a la integral 1 menos n, que es menos 2, por el p de x, que es menos 1 sobre x de x, ¿no? Ya ustedes integran y acá sale e a la menos 2 logaritmo de x, sale x a la menos 2, y entonces acá sale x cuadrado, ¿no? Ya está, ahí está x cuadrado. Y separo, ¿no? X cuadrado por 1 de x, x cubo sobre 3, y x cuadrado logaritmo por partes, ¿no? Siendo u el término que tiene logaritmo y el potencial diferencial de b. Acá tenemos el problema que estaba disfrazado, multiplico todo por coseno, ¿no? Por coseno. Me queda acá
coseno de X. Acá esto viene a ser seno entre coseno. Cuando yo por coseno me queda seno. Pasa al otro lado, ya tengo esta expresión. Y acá me queda secante. Y cuando yo por coseno de Y, queda 1, son recíprocas. Y acá ya ustedes se dan cuenta, ¿no? Fíjense, acá tengo seno de Y, y acá está la derivada, el coseno por Y'. Entonces hago un cambio de variable, el seno de Y va a ser igual a T. Entonces acá tengo tangente de X por T, y acá esto de acá es T'. Entonces la derivada de T respecto a X, menos tangente de X por T, va a ser igual secante. Entonces, una lineal. Entonces hasta acá he hecho el cambio, y ya aplico la fórmula de la lineal, ¿no? Ya salió. Con un poco de práctica, ustedes pueden identificar rápidamente qué método de solución van a tener, ¿no? Ahí, como le dije, asocio el primero con el primero y el segundo con el segundo y doy mínimo con un múltiplo. Y ahí noto que esto es el diferencial del cociente Y sobre X, ¿no? Ya está íntegro. El otro de la FIS era un problema de temperatura. El otro, uno de reacciones. Bueno, nos quedamos acá. Conforme yo encuentre material de los que faltan, o bien la solución, o bien la pregunta, entonces le voy a adicionar y se los envío, ¿eh? Ayer fui a la uni, como les dije, pero el folletito se me quedó. Pero hoy día, temprano, antes de las 8, comencé a tomarle fotos. Son como 32 páginas, y entonces ahí está ese famoso problema de Bernoulli, ¿no? De que encontrar la trayectoria de una bolilla de peso despreciable para que vaya de un punto a otro punto que no está en la misma vertical. Y el tiempo de llegada debe ser mínimo. Eso fue un reto de los grandes matemáticos, y Bernoulli lo hizo de una manera muy genial, como él ha aportado bastante trabajo con Lagrange en ecuaciones diferenciales. Entonces ahí he sacado fotos de 3 libros de problemas resueltos, ¿no? Que ustedes pueden tener. Y algunos de ellos no están en mi libro, para que ustedes tengan diversidad. También júntense algunos de ustedes y cada uno capture problemas de diferentes libros, ¿no? Para que vean diversas aplicaciones. Muchas veces les diré que los profesores cogen un problema que está resuelto y lo envían a la práctica, ¿no? Entonces, yo he leído bastante, pero ya como los mandan los profesores, los pongo nomás. Nos quedamos acá entonces, ¿ya? Para la próxima semana, yo le mando por WhatsApp ya cuándo debe estar su nota en la hoguera para que reclamen, ¿eh? Si es que tienen que reclamar, si no están contentos con su nota. Nos quedamos acá. Por favor, el examen es presencial, no se vayan a olvidar. Nos quedamos acá entonces. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Eso, profesor, hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, estudié bastante.